formando familias sólidas. Y hemos comenzado a hablar la semana anterior acerca de los fundamentos de la familia sólida. Hemos comenzado a hablar acerca de los fundamentos de la familia sólida. Y la semana anterior formulaba al iniciar esta pregunta que ahora la vuelvo a replantear entre nosotros. ¿Cómo podemos tener familias sólidas que resistan ante los ataques del enemigo y sean un instrumento en las manos de Dios para reflejar su gloria al mundo? ¿Cómo podemos tener familias sólidas? Familias que estén firmes y que se mantengan aun cuando el enemigo ataque con furia contra nuestros hogares. Y cómo estas familias pueden ser instrumentos, cómo nuestra familia puede ser instrumento en las manos de Dios para reflejar su gloria al mundo. Cantábamos acerca de esto, ¿verdad? Quiero agradarte, Señor. Quiero agradarte en mi caminar y que nuestras familias, hermanos, honren y glorifiquen el nombre de Dios y sean instrumento en sus manos para llevar su gloria a las naciones. ¿Cómo nuestras familias pueden ser ese tipo de familias? Familias sólidas, familias firmes, familias estables, que den la gloria a Dios en su caminar y que reflejen su gloria al mundo a través de cada uno de los aspectos de su vida. Comenzábamos la semana pasada planteando esta pregunta y decíamos en el principio que nos ocupó la semana pasada y compartimos esta semana este mismo principio: no podemos edificar una familia sólida sin fundamentos sólidos. No podemos edificar familias sólidas sin fundamentos sólidos. Y decíamos entonces, ¿qué mejor fundamento para la familia que el de la palabra de Dios? ¿Qué mejor fundamento para edificar familias sólidas que el de la palabra de Dios? Ayer iniciamos un pequeño taller con Uri para estudiar la Escritura, para observar la Escritura, interpretar la Escritura y después de esto para preparar un mensaje de la Escritura. Y lo primero que estamos observando era esto: es imposible que creamos y establezcamos una verdad para nuestras vidas sin que antes afirmemos como verdadera la palabra de Dios, como inerrante, como suficiente, como alimento para nuestras vidas. Y si usted cree que la palabra es verdadera, que es inspirada por Dios y que es útil para todo aspecto de vida y fe en su vida, pues entonces buscará del fundamento de la Escritura para edificar sobre esta roca firme su familia. Y viene a mi mente aquella imagen del hombre que es llamado prudente, que edificó su casa sobre la roca, en contraste a aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Si queremos pues edificar familias sólidas, tenemos que edificar sobre el fundamento de la Escritura, de la palabra de Dios. Y hoy vamos a considerar el fundamento número 2. Hoy vamos a considerar el fundamento número 2. Y ese fundamento es: antes de ser madre, la mujer es esposa. Este es el fundamento 2. La semana pasada decíamos del varón: antes de ser padre, eres esposo. Hoy a la mujer decimos: antes de ser madre, eres esposa. Este es nuestro segundo fundamento. Y vamos a observar lo que nos dice la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 31. Efesios capítulo 5, versículo 31 nos dice: por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El primer principio de este fundamento, hermanas, ojo, como lo dije la semana pasada, no quiere decir que porque vamos a referirnos a las mujeres, en esta ocasión los hombres podemos echar una pestaña o podemos ir a tomar un café. Yo aquí tengo el mío, pero no se vaya a ir, hermano, a tomar un café, porque hay principios que tenemos que escuchar, tenemos que considerar y a los cuales también tenemos que atender para
trabajar juntos en formar familias sólidas. Mujeres solteras, de la misma manera, es muy bueno, es necesario, escuchen estos principios que serán de gran utilidad cuando sean puestos en práctica. Ahora, realmente estos principios deben estar siendo cultivados. No nacerán de la noche a la mañana una vez que llegues y te encuentres casada, unida en matrimonio con un varón. Son principios que necesitas considerar desde ya. Y este primer principio para las mujeres es: tu esposo es tu prioridad. Tu esposo es tu prioridad. Al igual que lo dijimos en cuanto al hombre, mujer, tu esposo es tu prioridad. Después de Dios, tu prioridad debe ser tu esposo. Luego tus hijos. Voy a volverlo a repetir por si alguien no escuchó. Tu prioridad debe ser tu esposo y luego tus hijos. Y después las demás relaciones y responsabilidades que tengas tanto en el hogar como en la iglesia y aún en la sociedad. Y eso lo vamos a desarrollar un tanto más a lo largo de este mensaje. Pero ese es el principio, no lo olvide. Tu esposo es tu prioridad. Una hermana de nombre Elba Reyes dijo lo siguiente en relación a este principio. Por más que amemos a nuestros hijos, dijo esta hermana, por más que amemos a nuestros hijos y deseemos lo mejor para ellos, nuestros hijos no son una sola carne con nosotras. Aun cuando los ames enormemente, Dios solo te ha hecho una sola carne con tu esposo. Leíamos así en la escritura, en Efesios capítulo 5, versículo 31. Por eso el hombre dejará a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y hermana, tú has sido hecho una sola carne con tu esposo, no con tus hijos, con tu esposo. Por lo tanto, tu prioridad es tu esposo. Es biológico, es diseño divino, lo vamos a mencionar más adelante. Ese profundo amor, ese grande amor por tus hijos. Pero tu prioridad sigue siendo tu esposo. Te has unido como una sola carne a tu esposo y no a tus hijos. Es muy tentador. Y no solo para ti, sino también para tus hijos, creer que ellos son el centro de tu mundo, el centro de tu vida. ¿Por qué? Porque crecen con todas las atenciones de mamá, con todos los cuidados de mamá. Crecen viendo cómo mamá vierte todo su corazón a ellos. Así es que es muy tentador para ti y para ellos creer que el centro de tu vida son ellos. Pero la realidad, hermana, es que ellos están por breve tiempo bajo tu cuidado, bajo tu tutela, bajo tus manos, y después, ¿sabes cuál es la noticia? Solo quedarán tú y él. Solo van a quedar tú y él. Y hay un gran conflicto en las familias. Y hay una gran disfuncionalidad en las familias cuando este principio no es atendido. Y cuando verdaderamente se vuelve el centro de la vida los hijos. Y puede suceder aun cuando los hijos no existan. Familias rotas, destruidas, matrimonios disueltos, porque la alegría del hogar, y así lo llaman a veces, nunca llegó. Esa pareja no pudo tener hijos y todo reventó. Porque el fin de su matrimonio parecía ser los hijos. Y como esto no sucedió, la relación no funcionó. Y pasa también lo mismo cuando hay hijos y estos se vuelven el centro de la vida y estos dan sentido al matrimonio y a todo lo que gira alrededor. Y cuando estos se ausentan, el matrimonio queda frío, como inerte, sin sentido. Y quizá algunos hasta dicen, pues ya no hay hijos, ¿ya qué hacemos? Esto se acabó, ya no hay sentido y todo se rompe. Porque lo que mantenía al parecer unido ese matrimonio eran un par de chiquillos sonriendo por toda la casa y haciendo alboroto y dando problemas, pero hacían feliz al hogar. Hacían funcionar de cierta manera ese matrimonio y cuando esto se acabó, el matrimonio también se acabó. Hermana,
Tu esposo es tu prioridad. Te has unido en una sola carne a tu esposo y si tú no cuidas de tu relación matrimonial, si tú no priorizas en tu relación matrimonial, van a enfrentar grandes problemas o quizá lo están enfrentando. Tus hijos no son el centro de tu vida, de tu mundo. En tu corazón, ahí está diciendo, sí, son el centro de mi mundo, pero en realidad no es así. Ellos no van a titubear un día en decir, mamá, ya me voy a casar, me mudo de ciudad, y esto pasará, es natural. Ahora, queridas hermanas, por naturaleza, o aún mejor dicho, por diseño divino, tú has sido creada para tener esa conexión relacional con tus hijos. Tú has sido creada para tener esa relación, esa conexión relacional con tus hijos. Es natural. De hecho, aún más que el hombre, tú tienes un diseño divino para ese propósito en específico. Hoy voy a citar algunos párrafos, algunas citas, eh, voy a traer algunas citas al mensaje de un libro que yo le recomiendo leer en función a esto y algunos otros temas más que podremos entender en él. Es del pastor y doctor Miguel Núñez, Revolución Sexual, es el título de este libro y nos deja ver esto en esta descripción desde una perspectiva no solo bíblica, sino médica, cómo la mujer tiene un diseño específico en cuanto a esto. Y tú, hermana, específicamente fuiste diseñada divinamente para tener esas conexiones relacionales con tus hijos. De ahí es entendible por qué para ti es mucho más fácil que para tu esposo generar esas conexiones. Dios te diseñó para ser madre. Ese es el punto. Dios te diseñó para ser madre. Y como madre formarás inmediatamente esa conexión con tus hijos. Físicamente, todo lo que te acontece tiene que ver con el diseño divino. Dios te diseñó para ser madre. Biológicamente, fuiste diseñada de esta manera. Así es que se entiende por qué generas esa conexión tan rápido, aún antes de que el niño nazca, estás formando esas conexiones relacionales con él a través del vientre. Es un hecho maravilloso de la obra de Dios, la maternidad. Pero no debes olvidarte, aún por encima de esto, no debes olvidarte, hermana, de tu rol como esposa. Por encima de tu relación con tus hijos, debes cuidar de tu relación con tu esposo. Cuidado, querida hermana, que tu mundo se hayan vuelto tus hijos y hayas olvidado tu relación matrimonial. Y quizá en muchas ocasiones sutilmente pueda suceder esto. No que una mañana te levantaste y dijiste, mira qué chulos están mis hijos, voy a dedicarme a amarlos, a cuidarlos y a invertir mi vida por ellos y voy a olvidar al baquetón que está ahí acostado rascándose la panza. No creo que una mañana haya sucedido eso, sino que simplemente fuiste abandonando, fuiste priorizando, fuiste organizando tu agenda de una manera distinta a como el Señor espera que lo hagas, donde tu esposo debe ser tu prioridad. Eres una sola carne. Eres una sola carne con tu esposo. Y él debe ser tu prioridad sobre tus hijos. Me encantó la imagen que vemos en pantalla, esa fusión. No hay una sola línea que marque la unión, sino que son una sola carne. Y la escritura misma dice, por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. No puede separarse, no puede romperse, no debe romperse. De que puede, ¿verdad? Pero no es el diseño divino. Son una sola carne y tu esposo es tu prioridad. La real noticia, hermanos, es que tener hijos y criarlos no es el fin último del matrimonio. Actualmente vivimos en una época en la que incluso mujeres ya de una edad avanzada están preocupadas porque sea como sea, ellas quieren tener hijos, aunque no sean casadas, aunque sea por medios ahora modernos, sofisticados y costosos. O tan solo tener una relación por un tiempo para tener hijos y después disolverla. Hay matrimonios, como decía hace un momento, que están fundando su esperanza, su gozo, su alegría en
tener hijos. Y si esto no sucede, repito, tener hijos no es el fin último del matrimonio, hermanos. El Señor te ha provisto, querida hermana, un amante, compañero, para que juntos, como una sola carne, y este sí es el fin del matrimonio, sean un retrato vívido del amor de Cristo por su iglesia. Este es el fin de nuestros matrimonios como creyentes. Ser un retrato, una imagen del amor de Cristo por su iglesia. Efesios 5:32 dice, grande es este misterio. Grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Así que, querida hermana, y aún hermanos varones, querida hermana, no olvides que tu esposo es tu prioridad. Y que antes de ser madre, eres esposa. Antes de ser madre, eres esposa. Y de hecho, para este principio podríamos decir, y antes de ser cualquier otra cosa, tú eres una hija de Dios. Y te debes en obediencia a la palabra misma de Dios. Y la palabra de Dios habla de que eres una sola carne con tu esposo. Y por lo tanto, te debes a tu relación matrimonial como tu prioridad. Bien, estamos hablando ahora de los hijos. No profundizo más allá porque la siguiente semana, si Dios así nos lo permite, vamos a hablar acerca de la responsabilidad de ambos, esposo y esposa, hombre y mujer, como padres. Así es que no voy a profundizar mucho más allá en el rol y responsabilidad de padres. Y de hecho el punto al cual estamos acudiendo hoy es este principio. Tu esposo es tu prioridad. Antes que ser madre, eres esposa. Ahora, pensemos en otra común tentación o quizá una lucha que puedes estar enfrentando en el matrimonio. Y esta puede deberse a pasar por alto el principio bíblico de que al unirte a tu esposo como una sola carne, es necesario dejar padre y madre. Hermana, ahora te has unido a tu esposo y juntos han formado un nuevo núcleo familiar. Tu compromiso y tu lealtad se deben ahora primeramente a tu esposo, no a tu madre, ni a tu padre o demás familia. En nuestra cultura mexicana se dice que es muy común el concepto de la familia muégano. ¿Ha escuchado este concepto de la familia muégano? No solo una familia que quiere compartir momentos bonitos cada vez más juntos, sino una familia que incluso está invadiendo su privacidad para habitar todos juntos, en una misma casa si es posible, o comprar toda una comunidad para vivir todos juntos, todos mezclados. Hermanos, esto es un grave peligro. Un grave peligro, un atentado fuerte contra la familia. Ciertamente debemos entender el concepto del núcleo familiar y comprometernos al trabajo y el cuidado de ese nuevo núcleo familiar, al cual ahora hombre y mujer han jurado nuevas lealtades, donde priorizarán en su relación como una nueva familia. Esposo, esposa y si los hay, hijos. Ese es un nuevo núcleo familiar. Y tu compromiso, querida hermana, y tu lealtad se debe ahora primeramente a tu esposo antes que cualquier otro integrante de tu familia extendida. Abuelos, padres, tíos, hermanos. Ahora has jurado una nueva lealtad hacia tu familia. Y no sé si usted lo ha observado en nuestra cultura mexicana. Cuán grandes conflictos enfrentamos en nuestras familias por razón de que no estamos siendo leales a nuestro pacto, a nuestra esposa, a nuestro núcleo familiar y desgastamos nuestra vida en nuestra familia extendida mientras nuestra familia nuclear se está destruyendo, mientras esposo e hijos están abandonados. Y puede ser el mismo caso, como hablábamos la semana pasada en cuanto a los varones. Aunque ciertamente veremos que es una tendencia
mucho más común en las mujeres, una tentación más común en las mujeres. Ciertamente, hermanos, hermanas, tus hijos son importantes. Tu familia es importante, tu familia alrededor es importante, claro que sí. Habrá momentos, y tenemos que ser claros y sinceros en esto, habrá momentos en los que especialmente nuestros padres necesitarán de nuestro apoyo y de nuestras atenciones. Pero yo quiero brindarle un consejo. Si usted no trabaja y afirma su familia nuclear, cuando esos momentos que serán demandantes y que serán cansados y que desgastarán no solo físicamente, sino en recursos y ánimo, si usted no está formando una familia sólida en su núcleo familiar, esos momentos van a ser muy complicados, casi imposibles. Van a traer mucha fricción y quizá incluso desunión. Pero si una familia trabaja, cultiva para sí, formando una familia sólida, esos momentos donde incluso tengamos que dar un poco más de nuestro esfuerzo para servir a los nuestros, no serán un gran problema, porque tendremos ahí a alguien que nos apoyará fuertemente. Qué gran bendición es eso, hermanos. Usted sabe que el año pasado, prácticamente una buena parte del año, Lili estaba toda la semana aquí y yo gran parte de la semana en Uruapan. Y qué gran bendición es saber que no estaba siendo reprochado por ese tiempo en el cual yo estaba teniendo que brindar mi apoyo y cuidado a mi padre. Hay momentos como estos, pero nuestra prioridad sigue siendo nuestra familia nuclear. Y en este caso, hermana, tu esposo. Tus hijos son importantes, tu familia alrededor es importante, incluso el ministerio es importante. Quizá para algunas el trabajo es importante, sí. ¿Y qué decir? Las labores del hogar son importantes. Pero nada de esto más importante que cuidar tu relación con tu esposo. Nada de esto. Y conste que necesitamos reenfatizar, ni aún el ministerio. Nada de esto es más importante que tu esposo. Y habrá algunas cosas que con sutileza podrán ocupar el lugar que debes dar a tu esposo. Y fácilmente también pueden convertirse en tu prioridad. ¿Qué decir del cuidado físico? Gran parte del día invertido en bajar esos kilos y alcanzar esa talla, minutos valiosos frente al espejo buscando el mejor peinado o el mejor maquillaje. Eso puede convertirse en tu prioridad. ¿Qué decir del tiempo y recursos invertidos en adquirir el mejor vestido, la mejor ropa? Y no es el tema que abarcaremos hoy, pero lo vamos a ver en semanas adelante. Incluso el recurso extraído o mal invertido, o desde su perspectiva quizá bien invertido, ¿verdad? Y todo esto puede ser un gran problema cuando se vuelva su prioridad. ¿Qué decir del aspecto social? Salida tras salida, comidas, fiestas, reuniones, las amigas, hoy por hoy, ¿no? No sé si ha visto la tendencia en internet. Justo ayer platicábamos con Lili, ¿no? La tendencia en internet de los brunch, ¿no? Son desayunos carísimos, le sale más barato si lo hace en casa e invita a sus amigas. Pero es una tendencia. Está marcando el rumbo del aspecto social de nuestra, valga la redundancia, de nuestra sociedad actual. Y no solo eso, sino muchas cosas más que las redes marcan como tendencias se vuelven incluso nuestra prioridad. Asegúrate, hermana, que al llegar el final del día, no termines agotada, destruida, cansada. Todas estas cosas al final te llevan a pasar mucho más tiempo en otras cosas que en tu esposo mismo y en incluso tu familia. Y debes cuidar, querida hermana, debes cuidar tu relación con tu esposo. Debes nutrirla. Debe ser tu prioridad. Asegúrate que tu agenda no acabe con todas tus fuerzas, con todos tus ánimos, de modo que cuando llegue el fin del día no quede nada para tu esposo.
Ay, es que barrí tanto, trapié tanto, cuidé tantos niños, hice tanto y ta. Ya, como tú acabas de llegar, no, él viene de holgazanear de la calle, no se preocupe. Viene de no hacer nada también. Y quizá al principio va para ambos lados, pero hoy estamos hablando a la mujer. Asegúrate, querida hermana, que tu agenda no te consuma de modo tal que llegue el final del día que no tengas absolutamente nada para tu esposo. Y entiéndase desde el principio que se tenga que entender, aún en lo físico, pero también en lo emocional. Que no seas capaz de soportar una charla y escuchar unos minutos o un par de horas a tu esposo, que no puedas atender aquellas necesidades físicas a las cuales el Señor nos llama también a proveer y no negarnos el uno al otro. Asegúrate que tu corazón y tu mente estén listos para brindar el cariño, el amor y el apoyo que tu esposo necesita. Obviamente es recíproco, pero no permitas, querida hermana, que tu agenda llegue al punto tal que tu día sea tan agotador que muy probablemente lo que llegará al final del día no será nutrir tu matrimonio, sino un conflicto, una discusión tal que el día va a terminar bien amargo y va a durar no sé cuántos días de la semana, hasta que uno de los dos ceda y la relación pueda volver a reconciliarse. No sé si esté hablando al azar o le estoy dando un principio que necesitamos atender. Yo creo que obviamente es un problema real en nuestras vidas, un conflicto real en nuestros matrimonios. Y por lo tanto se vuelve un principio esencial para trabajar, para cuidar, de modo tal que podamos estar formando familias sólidas cuando estamos haciendo de nuestra relación matrimonial nuestra prioridad, nuestra prioridad. Pero hermanos, no solo es lo que tenemos que hacer, sino incluso lo que ni siquiera tendríamos que hacer o no tiene ningún sentido. Y no necesariamente que sea pecaminoso, pero cuánto tiempo nos roba. Y antes que cultivar e invertir tiempo en nosotros, antes de que invierta tiempo con su esposo, Facebook, Instagram, el celular, las redes sociales son nuestro fin del día. Hermanos, debemos cultivar en nuestra relación matrimonial. Debemos cuidar de nuestra relación con nuestros esposos. Debe usted cuidar de su relación con su esposo. Tal vez eso implica que en su agenda pueda poner menos salidas, quizá menos trabajo acumulado en la limpieza de la casa y más distribuido. Quizá, y usted puede tener la idea de cómo desahogar esa agenda para que cada día tenga planeado una manera de atender, de cuidar y cultivar su relación con su esposo. Esto verá usted que será una fortaleza para su familia, una fortaleza para su hogar, una fortaleza para sus hijos. Hay estudios que revelan la manera en la que los hijos se desempeñan en la sociedad y aún en el área educativa cuando no tienen un matrimonio sólido, un matrimonio ejemplar, un matrimonio firme y estable en casa, del cual están aprendiendo patrones de conducta favorables para desempeñarse en la sociedad e incluso para tener un buen desempeño también académico. Así es que de verdad le digo, si usted trabaja bajo este principio, si usted cultiva y prioriza en su relación con su esposo, eso va a repercutir en bien también para su hogar, para la armonía del mismo y para el bien de sus hijos, en muchos aspectos, queridos hermanos. Incluso usted está sembrando para el futuro en la relación matrimonial de sus hijos. O de lo contrario, lo más común es que veremos, para bien o para mal, reproduciendo patrones en los hijos. Así es que en usted está también qué patrón quiere reproducir en sus hijos. Una esposa fiel, y la escritura llama a las mujeres mayores a enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos. En un momento iremos a la cita, a cuidar de sus hogares. ¿Qué patrón quiere reproducir usted en sus hijos? Se ha unido en una sola carne con su esposo, sea su prioridad la relación
con su esposo, querida hermana. Ese es nuestro primer principio. Nuestro segundo principio es que tú eres ayuda al liderazgo de tu esposo. Tú eres ayuda al liderazgo de tu esposo. En el plan de Dios, hermana, fuiste creada para ser el complemento perfecto del hombre. Una ayuda idónea al liderazgo de tu esposo. Palabras indeseables, aborrecidas, despreciadas para el presente siglo. Pero esa es la verdad de Dios, la verdad bíblica. En cuanto a tu diseño y tu creación, querida hermana, tú fuiste creada para ser el complemento perfecto del hombre, una ayuda idónea al liderazgo de tu esposo. Y antes de que te dispongas a ignorar lo demás que tengo que decir al respecto, brinda la oportunidad para escuchar la perspectiva bíblica de este precepto, no de la sociedad que nos rodea. Efesios 5:22, vea lo que nos dice la Escritura. Efesios 5:22. Y voy a leer ahí hasta el verso 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Pablo llama, el apóstol Pablo en esta porción a los Efesios, llama a las esposas, obviamente está hablando a creyentes, esposas cristianas. Así es que si tú eres una mujer cristiana, Pablo está hablando estas palabras a ti. No importa que no seas de Éfeso, son palabras del Señor para ti. Pablo llama a las esposas cristianas a seguir el liderazgo de sus esposos en sus relaciones matrimoniales, a seguir el liderazgo de sus esposos en sus relaciones. Ojo, no impone una servidumbre ciega. No es lo que la Escritura está diciendo. No está imponiendo una servidumbre ciega, sino que apela a que sigan voluntariamente el liderazgo proporcionado por sus esposos, a que sigan voluntariamente. Es un precepto bíblico. Son palabras del Señor para la mujer cristiana, a las cuales se les llama a seguir voluntariamente ese liderazgo proporcionado por sus esposos. Sumisión no parece una palabra muy grata para muchos, y aún mejor dicho, para muchas. Desata algo de controversia con solo mencionar la palabra sumisión, porque estamos viviendo en un mundo que rechaza el concepto de autoridad en cualquier ámbito. Esa es la realidad. En nuestra cultura se nos enseña que el hombre debe mantener el control sobre la esposa. Esa es otra triste realidad. Y sin duda esa no es una idea nada agradable ni aceptable. No es la idea de lo que la Escritura está enseñando. Hermanos varones, la Escritura no nos llama a mantener el control sobre nuestras esposas y nuestras familias a costa de lo que sea. No. Lo dijimos la semana pasada, nos llama a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Nos manda a experimentar conforme al modelo ejemplificado en Cristo un liderazgo servicial, un liderazgo sacrificial, imitando al amor de Cristo por su esposa, la iglesia, el cual dio su vida por ella, para presentarla a sí mismo como una esposa sin mancha, limpia, pura. Así es que su misión, aunque no parece una palabra grata y es a razón de los malos conceptos e interpretaciones del concepto como tal, no es el precepto que la Escritura enseña.
Lo que Pablo enseña a las esposas, hermanos, más bien transmite la idea de disponerse uno mismo por debajo de alguien. Es ese concepto de disponerse uno mismo. No es sometido uno, sino uno mismo se dispone. Y por eso está diciendo a la mujer, no está diciendo al hombre, sometan a sus esposas, está diciendo a la mujer, sométanse a sus maridos. Dispónganse bajo el liderazgo de sus maridos. Es decir, la esposa es la esposa quien se pone voluntariamente bajo el liderazgo del esposo en el hogar. Como una expresión, y ese es el punto culminante de esto, como una expresión de su sumisión a Cristo. Si observa ahí en Efesios, después de estar hablando acerca, comienza en el versículo 1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor así como Cristo. Y ahí comienza a desarrollarse una idea consecutiva de así como Cristo, así como. En el versículo 21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. De modo, querida hermana, que ese llamado de las Escrituras, esa porción que el apóstol Pablo escribió a las mujeres en Éfeso y que es transmitido a la iglesia de Cristo ahora, de someterse a sus maridos, es un llamado de disponerse usted misma voluntariamente al liderazgo de su esposo, al liderazgo al cual el Señor ha llamado a su esposo y hacerlo como una expresión de su sumisión a Cristo, así como a Cristo, como en el temor de nuestro Señor. Así como la iglesia se somete a Cristo, las mujeres casadas estén también en sujeción a sus esposos. Me gusta la definición del pastor John Piper sobre sumisión. Y él dice, la sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. Ve, hermano, esta es una definición muy hermosa acerca de la sumisión. Hermanos varones, considere esto con mucha seriedad. El llamado a su esposa no es obedecer un capataz déspota y despiadado, con órdenes que cumplir. El llamado de su esposa es a honrar y afirmar su liderazgo. Y cabe mencionar el liderazgo que el Señor le ha dado y el cual le llama a ser un liderazgo como el de Cristo, quien amó a su esposa y dio su vida por ella. Ese llamado, hermana, entonces es a afirmar, a honrar ese liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo ese liderazgo de acuerdo a los dones que Dios le ha dado a usted. Esta es una idea complementaria en el matrimonio. Y debemos tener presente que los esposos no tienen el derecho de exigir la sumisión de su esposa. No se quiera poner muy bíblico, hermano, exigiendo cada día la sumisión de su esposa. No hay derecho, ni siquiera somos llamados a exigir tal sumisión. Especialmente si su carácter ante la familia no refleja a Cristo. ¿Con qué? ¿Con qué carácter moral vamos a exigir tal sumisión? Ojo, hermanas, no las estoy armando para desarmar al otro. Es una exhortación bíblica para que ambos podamos trabajar y formar familias sólidas. Es decir, mujer, esposa, atiende conforme a lo que Cristo moldea para ti en este precepto bíblico, disponiendo tu vida en sumisión al liderazgo de tu esposo. Pero también es una exhortación que cabe mencionar al varón, que no podemos exigir esa sumisión, especialmente cuando nuestro carácter no está siendo mostrado a nuestra familia y a nuestros hijos como un reflejo del carácter de Cristo. Dicho lo contrario, querido hermano varón, si tú estás formando en ti un carácter piadoso que refleje el carácter de Cristo en ti, no tienes ni siquiera necesidad de pedir ninguna sumisión,
porque bajo este mismo precepto, voluntariamente los que están bajo tu autoridad se someterán a tu liderazgo con amor, como a Cristo, porque están viendo en ti a Cristo. Sin embargo, el hombre puede aprender del carácter de Cristo. Puede animar a su esposa con su ejemplo a seguirlo. Con ánimo pronto, la mujer se someterá a su esposo cuando él pueda decir, como el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así es que, hermanos varones, ayude a su esposa a rendir su vida a Cristo y a someterse bajo la autoridad del liderazgo que Dios le ha dado a usted como varón, pero no forzando, no demandando, sino siendo un ejemplo del carácter de Cristo en su vida. Pueda usted decirle a su familia, varón, sean imitadores de mí, hijos, sé imitadora de mi esposa, como yo lo soy de Cristo. Oh, querida hermana, estoy seguro que enfrentarás una gran lucha, o quizá ya la estás enfrentando. Enfrentarás una gran lucha al querer poner por práctica este principio bíblico. Y tengo que mencionarlo. No estoy diciendo que si tú no estás viendo un carácter piadoso en tu esposo, porque hay hermanas aquí cuyos esposos no son cristianos. No estoy diciendo que si tú no estás viendo un carácter piadoso en tu esposo, seas eximida de la responsabilidad de someterse al liderazgo de tu esposo. No. Aún así eres llamada a someterse. Ahorita voy a ampliar un poco esta idea, pero estoy seguro que estás enfrentando quizá una gran lucha. Tu corazón quizá esté diciendo una cosa porque dices, es lo que Dios dice, pero tu mente está diciendo otra cosa. Enfrentarás una gran lucha al querer poner en práctica este principio, primeramente por la cultura que te rodea. Hay una razón más de por qué priorizar en la relación con tu esposo y tu familia antes que algunas otras relaciones que están produciendo un daño. Principalmente la cultura que nos rodea nos hará enfrentar un gran conflicto en obedecer este principio. Pero la razón más fuerte que se presentará como un obstáculo para obedecer este principio, hermana, está dentro de tu corazón. Está dentro de tu corazón. Después de que Adán y Eva comieron el fruto en el huerto del Edén, el pecado entró al mundo y con él sus consecuencias. Y Dios dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo. Y con dolor darás a luz y desearás, ya no se subrayó ahí creo, ¿estaba en otro pasaje o qué? Y remarcado, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. El obstáculo más grande y la lucha más grande que enfrentarás al querer poner por práctica este principio está en tu corazón. Proviene de una naturaleza corrompida por el pecado. Porque la tentación que habrá en tu corazón sería controlar a tu marido. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva hubiesen pecado, y cuando el pecado entró al mundo y con él la muerte y todas sus consecuencias alrededor de él, una de estas fue que la mujer desearía el dominio, el control sobre su marido. No es una innovación del siglo presente. No es un pensamiento renovado para los que dicen aquello es anticuado. Es la palabra de Dios siendo relevante. Hablamos de esto con Uri ayer, ¿no? Unas palabras antiguas siendo relevantes para un tiempo presente. Este deseo, podríamos decir, incontrolable de la mujer de querer dominar sobre su marido. Así es que la primer lucha está en tu propio corazón.
Y debes tener en cuenta, querida hermana, debes tener presente que la sumisión es un asunto no solo de actitud y de orden, sino principalmente un asunto del corazón. Por lo tanto, si estás enfrentando lucha por obedecer esta palabra, rinde tu corazón a Cristo y confía en su gracia. Somete tu voluntad a la voluntad de Cristo para contrarrestar ese deseo pecaminoso del corazón por querer gobernar sobre tu marido. Oh, hermanas, sin duda alguna, Cristo sabe de esta su lucha. El Dios que les creó para su gloria sabe de esta su lucha. De modo tal que después de que estas palabras son dictadas a Eva, después de que palabras son dictadas a la serpiente y a Adán mismo también, Dios dicta palabras de esperanza, porque sabía muy bien que esta lucha estaría en su corazón. Y Él promete redención, y Él promete salvación. Y esa salvación está en Cristo Jesús, y esa redención está en Cristo Jesús, quien hace nuevas todas las cosas. Nosotros ciertamente estamos incapacitados en hacer todas estas cosas porque nuestra tendencia natural es el pecado. Nuestra lucha mayormente está entre lo que sabemos que debemos hacer, pero lo que nuestra carne quiere hacer. Miserables de nosotros, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, hermanos. Querida hermana, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Que en medio de esta lucha donde su corazón desea lo contrario a lo que la voluntad divina demanda de usted, usted puede venir rendida a los pies de la cruz, venir ante Cristo, confesar sus pecados, pedir que Él obre de manera sobrenatural y de manera divina y de manera llena de gracia, de amor y misericordia para transformar ese duro corazón, ese renuente corazón, en un corazón conforme a la voluntad de aquel que le creó para su gloria. Pero mientras no renunciemos a nosotros mismos, mientras no tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos, ciertamente no seremos dignos de seguir el nombre de aquel que proclamamos como Señor y Salvador. Porque siempre estaremos batallando en nuestros corazones entre servir a un amo o a otro. Así es que una vez más, por eso yo le invito, querida hermana, si está enfrentando esa lucha, o el día que enfrente esa lucha, rinda su corazón a Cristo, confíe en su gracia, someta su voluntad a la voluntad de Cristo, para que entonces pueda ser contrarrestado ese deseo pecaminoso del corazón, ese deseo de querer gobernar sobre su marido. Ahora, yo lo decía la semana pasada, hermana, no le usurpe esa responsabilidad, no lo haga más baquetón. Yo sé, es una lucha en su corazón, quiere dominar. También hay un instinto maternal, un diseño divino en su cuerpo, en su mente y en su corazón que le lleva a tomar la iniciativa, especialmente cuando ve que las cosas no están sucediendo, pero no usurpe ese lugar. Dé esa responsabilidad a su esposo y usted haga lo que tiene que hacer en su misión a ese liderazgo. Fortalezca ese liderazgo, vierta sus dones y sus talentos para ayudar a su esposo a cumplir ese liderazgo. Vea lo que dice Colosenses 3:18. Ahí Colosenses 3:18 nos dice que esa sumisión, y esos son algunos consejos bíblicos para quienes enfrentan un conflicto en obedecer a este precepto. Colosenses 3:18 dice que esa sumisión debe hacerse como conviene al Señor. Como conviene al Señor. Después, en Tito 2, versículos 3 al 5, se nos enseña, queridas hermanas, que tienes además la responsabilidad de instruir. Escucha muy bien, hermana. Tienes la responsabilidad de instruir a mujeres jóvenes a que amen a sus maridos y que estén sujetas a ellos. Y la mejor manera de ejemplificar y enseñar esta responsabilidad es cumpliendo tú con estas responsabilidades. Y para aquellas mujeres cuyo esposo no es creyente, vea lo que Primera de Pedro 3:1 enseña. Primera de Pedro 3:1 enseña que uno de los beneficios de obedecer este mandato divino de sumisión es que los esposos
que son desobedientes a la palabra de Dios pueden ser ganados por la conducta sumisa de sus esposas. Es decir, querida hermana, que aún tú puedes ser un testimonio de gracia, de amor y misericordia divinos, siendo obediente a este precepto, aun cuando tu esposo no es un hombre creyente, aun cuando es desobediente a la palabra de Dios. Y puede aplicar el principio incluso a varones cristianos que no estén siendo leales a su llamado. Esposa, tu conducta piadosa y tu sumisión al liderazgo de tu marido puede ser una virtud en las manos de gracia de tu Salvador para obrar en el corazón de tu esposo. Al contrario, será si, como dice la Escritura, también eres una gotera constante, una mujer rencillosa que está produciendo un hueco en la cabezota, porque fácilmente lo hace en una roca que no nos garantiza que no lo hará en una cabeza, en un corazón, en una relación, en una familia. La rencilla, la reprimenda constante antes que edificar destruye. Pero aquel que se somete a la voluntad de Dios y que camina conforme a sus preceptos y honra a Dios con su obediencia, edificará para con su familia, no destruirá. En Romanos 13:1 además nos dice la Escritura que debemos someternos a toda persona, debe someterse toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Así es que sin duda alguna, eso incluye a tu esposo, querida hermana, como cabeza de tu hogar. Y quiero animarte, hermana. Quiero animarte a encontrar gozo en la obediencia a la palabra de Dios. Pues ciertamente el rol que Dios te ha dado no es inferior al de tu esposo. Eres igual en dignidad delante del Señor. Con dones, con habilidades, con roles distintos, pero eres igual en dignidad delante del Señor. No eres inferior. Tu esposo no es más que tú. Varones no somos más que ellas. Simplemente Dios nos ha asignado roles distintos. Y a cada uno, nos ha dotado de dones y habilidades distintas que vienen a ser complementarias y que contribuyen a la unidad, a la armonía familiar y sobre todo honran a Dios, hermanos, hermanas. Hermanas especialmente no son diferentes delante del Señor a sus esposos. No son inferiores, son iguales en dignidad. Pero es necesario resaltar que se nos han sido dados roles distintos. Roles distintos. Respeto mucho a las hermanas que trabajan fuera de su hogar. Pero tenemos que ser sinceros en observar la historia de la humanidad y cómo la salida de la mujer del hogar repercutió en muchos males y desvíos en los hijos a comparación de generaciones atrás. Y repito, respeto mucho quienes salen y no estoy llamando ni catalogando como pecaminoso o fuera de orden el que una mujer salga de hogar a trabajar. Pero ciertamente no tiene las mismas repercusiones favorables como lo tiene una mujer que cumple su rol conforme a lo que el Señor le dio. ¿El varón puede ayudar en las labores de casa? Claro que sí. Pero el varón tiene una fuerza, un vigor que le ha sido dado para salir y cultivar y trabajar y traer y proveer y cuidar incluso, dando su vida por los suyos. Hay roles distintos, hermanos, en el hombre y la mujer, en el esposo y en la esposa. Cada uno tiene, y ya de manera muy particular, dones distintos y habilidades distintas. Pero hermanas, de repente estamos en esa lucha de igualdades donde queremos hacer todos lo mismo, queremos apuntar hacia el mismo lado y dejamos de contribuir con la diversidad con la que Dios nos formó. Y lo mismo sucede en la iglesia, ¿no? ¿Se imagina si todos fuéramos predicadores y nadie hiciera otra cosa? Si todos fuéramos músicos y nadie hiciera otra cosa. Cuando el Señor nos ha dado dones y habilidades diversos para que todos las virtamos en el cuerpo de Cristo y edifiquemos, lo mismo sucede en la familia. Cuando hablemos de paternidad, si hay el tiempo de esto y está dentro del plan
de enseñanza, y si no, menciono un breve hoy. Sus hijos son diversos. Tienen dones, tienen habilidades, tienen cualidades y aún personalidades distintas. Y cada uno edifica a la familia y da a la familia. No espere que sean iguales. No pretenda hacer lo que su esposo tiene que hacer. No pretenda hacer las mismas cosas. Usted tiene dones, tiene habilidades que puede poner al servicio de su familia y edificarán. Edificarán a su familia. Son complementarias, contribuyen a la unidad familiar y sobre todo honran a Dios. Honran a Dios. Génesis 2:18 nos dice, entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Hermana, siéntase halagada. Estábamos chafas sin ustedes. Y divinamente Dios dijo en su gracia y misericordia, no es bueno que el hombre esté solo. No quiere decir esto que a Dios se le escapó. Ese era su plan divino. Crear al hombre y a la mujer conforme a su imagen los creó. E hizo en ustedes una ayuda adecuada, una ayuda adecuada. El concepto, dice el pastor Miguel Núñez en este libro que le mencionaba al principio, el concepto de ayuda idónea no tiene una implicación de inferioridad, sino que se refiere a alguien que trabaja al lado de la persona a quien ayuda para llevar a cabo las labores que el Señor le ha encomendado. La tarea asignada a Adán no fue sencilla, dominar y llenar la tierra. Era imposible que pudiera realizar esta labor por sí solo. Por lo tanto, desde el inicio fue evidente que el primer hombre necesitaría asistencia. El máximo potencial se anclará cuando los hombres y las mujeres se percaten de que cada género tiene dones, habilidades y llamados diferentes que se desarrollan mejor si se trabaja en equipo para ayudar al otro a tener éxito en aquello que el Señor lo ha llamado a hacer. El diseño de ayudará no está tan relacionado con lo que la mujer hace, sino más bien con quién ella es. Y si observamos con atención, notaremos que la primera reacción de la mujer es ayudar a otros. ¿Por qué? Porque así fue diseñada. En ocasiones necesitamos desaprender numerosas mentiras que nos han enseñado. Una de ellas es hacernos creer que quien ayuda a otro es inferior a ese otro. Sin embargo, nunca pensaríamos que el Espíritu Santo, el ayudador, quien nos asiste en el proceso de santificación, es inferior a nosotros. Así es que ayudar es la especialidad femenina o su principal fortaleza. Hermanas, en la sabiduría de Dios, tú has sido divinamente diseñada y creada para ser una fortaleza, una ayuda adecuada, correcta al liderazgo de tu marido. No eres inferior, eres esencial en la labor que el varón hace. Divinamente diseñada y creada para hacer esa fortaleza y esa ayuda adecuada. Ese concepto nos debe pensar a llevar que no la encontraremos en nadie más, sino en nuestras esposas. En nuestras esposas. Ciertamente honro la memoria de mi padre y quién fue para con mi madre. Y de la misma manera, la figura maternal y de esposa que observé en mi madre. Doy la gloria al Señor por su matrimonio y por su vida, porque gracias al ejemplo que vi en ellos, yo aunque más chafa, puedo trabajar en mi matrimonio, considerando lo que de mis padres aprendí. Y una de las cosas que vi en ellos en todo momento es la manera en la que hacían equipo. Ustedes son testigos de eso, no puedo mentirles acerca de eso. La manera en la que ellos trabajaban y vertían sus vidas, sus dones y sus talentos diversos y cumplían con sus roles diversos para servir al Señor, a la iglesia y a su familia.
Hermanos, es un principio que si tú enseñas a tus hijos será ciertamente de mucha, mucha bendición, de mucha bendición. Y trascenderá más allá de lo que hoy estés haciendo. Repercutirá en bien para tus hijos en generaciones futuras. Caso contrario, podemos ver lo denigrante que está volviéndose, lo disfuncional que está volviéndose las filosofías e ideologías presentes acerca del matrimonio, de la familia y del rol de la mujer, no solo en casa, sino en la sociedad y aún en la iglesia. Un matrimonio, hermanas, un matrimonio, hermanos, donde la esposa acepta el liderazgo de su esposo y el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, es un matrimonio sólido. Es un matrimonio sólido. Ahora, ¿por qué volver una y otra vez, así como Cristo? Así como Cristo. Porque el mejor ejemplo nos fue dado en aquel que vino, se humilló para servirnos, para amarnos y para dar su vida en rescate por nuestro pecado, para hacer nuevas todas las cosas, porque nosotros corrompidos estábamos por el pecado, porque el deseo de nuestros corazones, como lo vimos en Génesis, era dominar sobre nuestro marido, para las mujeres. Pero del hombre también describe una condición en la cual su corazón corrompido le lleva a actuar de manera no como el Señor le diseñó, sino conforme cree que es más beneficioso para él mismo. El pecado nos lleva, hermanos, a optar por las opciones más sencillas, con menos esfuerzo, con menos dedicación, con resultados más inmediatos y más beneficiosos para mí. No sé si para los demás, pero para mí. El pecado nos lleva, hermanos, a ignorar el precepto bíblico, porque nos cuesta batallar en nuestros corazones con la realidad de nuestro pecado y la realidad de la verdad de Dios y lo que es justo, lo que es recto, lo que es piadoso, lo que ciertamente debemos buscar y seguir. Pero Cristo vino y la esperanza segura y firme que tenemos en Él es que si tú rindes tu corazón a Él, y tú confías en su gracia, Él hace nuevas todas las cosas. Ya sea varón o mujer, ya que hemos hablado a ambos hasta esta semana, ese es un buen momento para rendir nuestras vidas a Cristo. Quizá lo has hecho para salvación, pero quizá hoy es un buen momento para decir, Señor, dame de tu gracia, porque he descubierto que no estoy siendo conforme a los preceptos divinos, a los fundamentos que la Escritura dice acerca de mi familia, de mi matrimonio, acerca de mi amor para con mi esposa, acerca de mi lealtad y ayuda hacia mi esposo. Ayúdame en tu gracia, Señor. Y ayúdame porque necesito estos fundamentos en mi vida para formar una familia sólida. Y hermanos, pueden venir tormentas, huracanes, y el matrimonio seguirá firme si nosotros prestamos atención a estos fundamentos, a estos principios primeros. Y un matrimonio sólido, hermanos, formará hijos íntegros, que aprendan del ejemplo de sus padres y de sus corazones, y que sus corazones sean afirmados. De esta manera comenzaremos a formar familias sólidas, estableciendo fundamentos sólidos. Hermanos, qué triste es oír entre los niños de nuestra iglesia, porque lo hemos escuchado cuando menos de algún par, aborrecer el concepto de matrimonio. Cuidado, hermanos, que ese aborrecer el matrimonio sea por causa del matrimonio que estén viendo en casa. Cuidado, cuidado. Ore por su familia, vele por su familia, trabaje en su matrimonio, priorice por su esposa, priorice por su esposo. Que en la casa no se oiga, yo no me voy a casar, sería mejor que en la casa se escuche, ¡iu! Mis papás se dieron un beso, se toman de la mano, le abre la puerta, le ayudó a barrer, hoy cocinó mi papá, hoy le sirvió a mi mamá, hoy mi mamá le dijo a mi papá, qué guapo te ves. Solo no miente, hermana, obviamente, ¿verdad? Pura verdad.
No quiero poner más ejemplos porque vamos al tema de aplicaciones prácticas. ¿Bien? Mujer. Como hoy hablamos a las mujeres, hoy la aplicación va dirigida a las mujeres. ¿Has dado a tu esposo el lugar que corresponde? Eso es análisis personal. Eso es reflexión personal. ¿Has dado a tu esposo el lugar que corresponde? ¿Has sometido tu lealtad y respeto a él ante tus hijos, perdón? ¿Has sometido tu lealtad y respeto a él ante tus hijos o demás familia de modo que honres su liderazgo? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque a veces quizá en el corazón de la mujer puede estar, no, yo sí honro a mi marido, yo sí le doy el lugar que se merece, pero no nos percatamos que con nuestras palabras o acciones ante los demás demeritamos ese liderazgo, menospreciamos ese liderazgo, nos restamos autoridad y a veces es mutuo, ambos nos estamos restando autoridad ante nuestros hijos y ante las demás personas. Tengo que decir que después del sermón del domingo pasado, en el carro, subiéndonos al carro, le pregunté a Lili, y ella fue sincera en su respuesta, no se las voy a dar a ustedes porque fue mi respuesta, si yo tenía veracidad en todo lo que acababa de hablar al púlpito. Y ella me dio su respuesta a mí. ¿Pudo haberlo hecho parándose de ahí y hacerlo aquí? Sí. Pero iba a demeritar mi autoridad y mi liderazgo como varón. Y Lili lo que me tiene que decir me lo dice a mí. Si tuviéramos hijos, estoy seguro que no lo diría a mis hijos. Espero en el Señor, ¿verdad? Que no lo diría públicamente. O a sus amigas. A su mamá menos. Si no, la hermana Joca no me quedaría tanto. Eso quiero pensar yo, que me quiere, ¿verdad? Pero, ¿se imagina? Y usted ha visto quizá ese ejemplo. Yo sé, hermana, es su mamá y quiere desahogarse con algo y le cuenta todas las barbaridades de su marido. Lo único que va a provocar es que su mamá odie a su marido, por muy cristiana que sea, porque usted es su hijita querida, su tesorito precioso. Entonces vamos ahí a aplicar algunas cosas. Toma el tiempo esta semana, hermana, para considerar la labor que tu esposo hace para proveer, para cuidar de ustedes, para amarles y cada que te sea posible, por favor, hazlo práctico. Cada que te sea posible, agradece. Sustituye eso por un te dije que, sustituye eso por un viejo, no sé qué. Pon gratitud en tus labios. Ahora, no te limites a hacerlo público cuando sea necesario. No te limites a hacerlo público cuando sea necesario. Esto formará en tus hijos. Esto producirá en tus hijos. Si hay debilidades o errores en su labor, haz saber lo que observas. Pero asegúrate de no avergonzarlo o restar su autoridad ante otros. Es decir, los dos lados son correctos. Usted debe agradecer y fortalecer con sus palabras, sus elogios, sus gestos, la labor de su esposo. Y sí, también puede hacer saber aquellos errores de su labor, pero no avergonzando, no restando autoridad ante otros, especialmente ante tus hijos, hermana. No restes la autoridad, no restes al liderazgo de tu esposo ante tus hijos. Qué triste es ver niños que no pueden llamar a su padre por padre. Niños que le llaman Juan o Pedro, cualquiera que sea su nombre. En el mejor de los casos, algunos que le dicen panzón. ¿Y de dónde lo han aprendido? Si hay debilidades o errores, enmárcalos. Claro que sí, hermana, puedes y debes hacerlo. Y estás en una postura correcta. Pero cuida cómo lo haces, con qué actitud, con qué corazón. Asegúrate de no avergonzar a tu esposo, de no restar su autoridad ante otros, especialmente ante tus hijos. Ten en cuenta que esta dinámica no pretende reprochar, sino exhortar en amor y animar en cumplir fielmente a su llamado ante Dios a tu esposo. Ahora,
Si por un consejo acudirás a alguien en virtud a un conflicto, a un problema, sé sabia en a quién acudirás. Hermana, abrir tu corazón y exponer los conflictos de tu hogar requiere de prudencia y sabiduría. O de lo contrario, vas a ir minando en tu hogar y destruyendo. Cuidado con las vecinas, cuidado con las amigas. Busca una mujer piadosa, una mujer sabia, una mujer que con la palabra del Señor en la boca y en el corazón te pueda brindar un consejo adecuado. Pero regularmente pues vamos de un lado para otro, cuente y cuente y cuente y cuente, sin contar el daño que estamos haciendo a nuestra familia, porque estamos buscando escuchar lo que queremos escuchar. Cuidado, hermana. Sobre todo esto y en el principio que estamos atendiendo, al priorizar en tu relación con tu marido, busca fortalecer su liderazgo, apoyar a su liderazgo, no demeritar, no hacer menos, no avergonzar a tu marido, a tu esposo. No podemos edificar una familia sólida sin fundamentos sólidos. Y este es un fundamento sólido. Hermana, antes que ser madre, eres esposa. Haz de la relación con tu esposo tu prioridad. Haz de la relación con tu esposo tu prioridad. Y sé una ayuda adecuada al liderazgo de tu esposo. Si les hace falta guardería, la Little Caesar cuesta como 90, usted la deja y nosotros nos encargamos y dedique tiempo a sus hijos. Que diga a su esposo, perdón, en lo que le podamos servir. Eso es lo que quiero decir. Consejo, estudio, simplemente una oración o aún en un tema práctico como cuidar una tarde a sus hijos, estamos para servirle. Mientras le animamos a trabajar y cultivar en su relación familiar. Hasta ahora, en su relación matrimonial.